Está todo medio asociado, ¿no, amigo Fabregat? Porque estamos hablando de pandemia, y estamos hablando de economía, y de quién paga el costo de la pandemia, y de cómo. Es imposible, no podés considerar las cosas si no es bajo ese paraguas. Bueno, venimos de cifras preocupantes, de cifras que marcan un nuevo ciclo, una curva que se está elevando, y va a haber en apenas unos días una nueva conferencia de prensa, porque bueno, se vence el periodo de cuarentena fijado hasta ahora, y uno presume un montón de cosas, pero para presumir estamos animadores y periodistas, como dice nuestro conductor Toñete, pero para dar datos precisos y para ofrecer la mirada que uno debe atender, la mirada de los que están en permanente contacto con los expertos. Estamos en comunicación, a quien siempre soy, con Daniel Goyán, que es el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, es médico también, y que me parece que es una voz por demás autorizada para hablar en este momento en el que las cifras indican ciertas cosas que deberían fijar un poco el curso. Daniel, buenos días. Aquí Eduardo Fabregat, el Giso, Murano, Rulo de la Torre, el profe Wisniewski te saludan. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Bien, gracias. Bueno, en primer lugar, ¿qué análisis se hace de estas cifras que aparecieron ayer, que fueron récord y que marcan como una nueva etapa? ¿Cuál es la situación, la foto en este momento? Sí, no son las cifras de ayer, son las cifras que venimos viendo en los últimos 15 días, ¿no es cierto? Así, porque esto uno no tiene que tomar una foto de un día, sino ver la secuencia. Y la secuencia marca claramente que en los últimos 15 días la cantidad de casos en el AMBA aumentaron en forma importante respecto a lo que se venía observando antes. Veníamos con un promedio de unos 60 casos por día y pasamos a un promedio que por lo menos 4 veces o 5 veces eso. Entonces, eso está marcando que hay una mayor circulación del virus con características particulares, porque obviamente son características diferenciales, pero que en conjunto marcan que hay mayor cantidad de casos y mayor cantidad de circulación. Por lo tanto, en la zona AMBA hay que ser muy cauto con las medidas que puedan aumentar la circulación de personas y por ende la circulación del virus. Eso es un principio básico. Y el segundo principio básico es diferenciar y cortar los contactos entre zonas sin circulación o con muy poquita de circulación y zonas de alta circulación. Son los dos principios básicos epidemiológicos, ¿no es cierto? Daniel, Adrián Murano, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Ayer se difundió una foto que en definitiva es la imagen de la reunión que mantuvieron Axel Kicillof, el gobernador de la provincia, y Horacio Rodríguez Larreta. ¿Qué conclusiones se llevaron de esa reunión los dos mandatarios en función de lo que a vos respecta, que es la decisión que se pueda tomar en la provincia de Buenos Aires? No, yo todavía no me he reunido con el gobernador. En estos momentos yo estoy recorriendo operativos sanitarios en el Senado y Berizo. Sí. Estoy en el medio de un operativo. ¿En el barrio Cabezas? Estamos, sí, este operativo se lanzó hace ya una semana. Sí. Y tuvimos una detección al principio de 11 casos, y luego ya se han sumado 20 y pico, entonces... ¿Se va a tomar en el barrio Cabezas la misma decisión que la Villa Azul? Porque ayer se mencionaba esta posibilidad. No. El operativo hoy se va a reforzar lo que se viene haciendo. Bien. Es un barrio chiquito que se puede prácticamente panear sanitariamente en uno de los días, masivamente, por eso estamos agregando mucho más equipos de trabajo de los que ya venían trabajando, y es un operativo con un perfil mucho más sociosanitario. Por supuesto que siempre pedimos la colaboración de las fuerzas de seguridad, pero no va a ser un dispositivo igual al de Azul, ¿no? ¿Y estás de acuerdo con que mencionabas el tema de que hay que tener mucha precaución de que el virus no vaya de jurisdicción en jurisdicción? ¿Estás de acuerdo con que la ciudad oxigene, que es la palabra de moda, la cuarentena en la ciudad, y en tal caso cómo impactaría eso en la provincia, en el conurbano, en el área metropolitana? Bueno, ese es un tema que lo venimos repitiendo desde hace mucho tiempo, ¿no es cierto? Nosotros decimos que las zonas donde hay mayor concentración de casos deben estar los más
aisladas o lo menos conectadas posible con las zonas que no lo tienen. Y eso lo hablamos para todo el AMBA. Ahora, los barrios, por ejemplo, populares de la Ciudad de Buenos Aires, que son muchísimos menos que los de la provincia, son en total 18, nosotros tenemos 1800, pero interactúan con toda la ciudad y con todo el conurbano. Y los barrios populares de Tapiales y de Matanza y de Lanús interactúan todo el tiempo, digamos, ¿no? Uno tiene que tomar como el AMBA como justo pasa el tren, sí, como una medida, como una unidad, epidemiológicamente hablando, una única unidad. Entonces, las estrategias tienen que ser comunes. Nuestra posición de la provincia es lo que yo le decía antes. Si uno ve aumento de casos, hay que ser más cautelosos que si uno ve que van descendiendo. Y no está pasando esto. O sea que entonces no habría que oxigenar nada, digamos, a tu modo de ver. Para nosotros, en la provincia de Buenos Aires, no habría que hacer ninguna actividad que aumente la cantidad de circulación que no se pueda controlar. Bien. Si yo tomo una industria y el empresario lleva a la gente en una combi con todas las medidas de seguridad, o en un ómnibus, un colectivo, sin transporte público, los controlan a la salida, los controlan a la entrada, cuando hay un caso se detecta rápido y se puede actuar selectivamente, es una cuestión controlada. Ahora, si yo lanzo gente a la calle que no sé para dónde va y por dónde viene, en forma masiva, esa es una situación que no puedo controlar. Sí, claro. Entonces, no estamos haciendo las cosas bien si estamos lanzando mucha mayor cantidad de circulación de gente que después no podemos controlar hacia dónde va. Daniel, estamos hablando con Daniel Goya, ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires. Precisamente, vos hablabas recién que que no hay que considerar la foto, sino precisamente lo que viene sucediendo en los últimos días, que es coincidente con la apertura que se dio en la ciudad de Buenos Aires, con cierta elastización y con un notorio incremento del tránsito vehicular y de gente por la calle. Me parece que no es ninguna pavada vincular esta curva que está teniendo lugar en estos días con esa elastización de la cuarentena. ¿Se puede pensar en la posibilidad de no solo no ampliar, sino retroceder, volver a un control más estricto, tratar de ajustar un poco más las cosas, precisamente por lo que se está observando? Siempre lo dijo el presidente, lo dice el gobernador, también lo ha dicho el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, siempre que que con la misma determinación con que uno dice, podemos abrir un poco y pasamos de fase en fase, ustedes recuerden que ya esta no es la cuarentena de hace un mes y medio atrás. Claro. Con la misma determinación que dijo, con una base científica de crecimiento de casos, con que uno dijo, podemos abrir un poco más, si la cosa se desmadra hay que cerrar. Claro. Si la cosa uno ve que se empieza, hay que cerrar. Salvo que se acepte el criterio de los países que dijeron, no cerremos y que sea lo que tenga que ser. Que no es la decisión ni política ni sanitaria que estamos sosteniendo nosotros, que es evitar hasta donde podamos una gran cantidad de muertes. Es esa la definición. Otros países hicieron distinto, dijeron que mueran los que tengan que morir, pero en mitad de eso tuvieron que también tomar medidas, por lo menos a nivel gobernadores o a nivel, incluso Inglaterra a nivel general, cuando el propio Bob Johnson se la agarró y dijo, no era tan tan fácil la cosa, y tuvieron que tomar medidas restrictivas. En ningún lugar el virus se instaló en forma salvaje sin ningún tipo de controles. Daniel, ¿cómo evalúas la aparición de figuras políticas relevantes? Por ejemplo, Patricia Bullrich es la líder formal del principal espacio opositor del PRO, que es la fuerza dominante en Cambiemos, cuando hacen una campaña activa anti-cuarentena, digamos. ¿Qué evaluación haces vos como responsable, en definitiva, de la política sanitaria del principal distrito de la Argentina? La evaluación es que hago que hay una contradicción entre lo que dicen estas personas que están afuera de las funciones y los referentes y los funcionarios políticos del PRO que están en funciones, que no dicen eso. Podrán decir,
podemos flexibilizar un poco más, un poco menos, pero ninguno está diciendo que hay que levantar la cuarentena, nadie. Traducido, Valenzuela no te pide, Valenzuela, que es uno de los intendentes del PRO, por ejemplo, no te pide reducir. Lo que piden los intendentes puntualmente son algunas flexibilizaciones más acá, ¿sí? Dentro del marco del decreto nacional, pero hay intendentes que piden más apertura. Bien. Pero ninguno sí. dice esta barbaridad de que hay que levantar la cuarentena. Imagínense, levantar la cuarentena implica estadios de fútbol funcionando a full, transporte funcionando abarrotado, cines, boliches, confiterías. Es una expansión tremenda que además se terminó el caso cero en Santa Fe, porque inmediatamente empiezan a aparecer en donde no hubo en forma importante. Es una especulación política, ¿no? Está claro. Ahora, te enoja, en términos humanos, digo, porque en definitiva los funcionarios, aunque no parezcan, son seres humanos, digo, aunque no parezca para mucha gente, viste que mucha gente considera que los funcionarios son medio robots, pero son seres humanos. ¿Te enoja como responsable sanitario que una persona que no tiene responsabilidad de gestión dice hay que levantar la cuarentena? Claro, después los muertos, vos hiciste una figura muy gráfica el otro día, que es que se iban a apilar los muertos. Pero es una figura gráfica que la vimos en fotos, sí. No es una imaginación. Las fosas comunes, los cuerpos apilados en cámaras frigoríficas en Nueva York. ¿Sostenés esa imagen para la Argentina si es que se modifica el estado de cosas? Si se levanta la cuarentena como sostienen los anticuarentena, vamos hacia eso, pero no le quepa ninguna duda. Vamos hacia los cadáveres apilados. Pero si se levanta la cuarentena en forma completa, vamos a eso, no les quepa ninguna duda que vamos a una situación en donde se desborda el sistema sanitario. Y es la médica de Chile diciendo, bueno, hoy elijo a quién le saco el respirador y a quién se lo pongo. Pero no quepa duda, por eso digo, se marca una clara diferencia. Los funcionarios del PRO y de Cambiemos, que tienen responsabilidades de funcionarios, no están diciendo eso, ninguno. Daniel, ¿en qué situación está? Digo, toda la cuarentena también fue una manera de preparar el sistema sanitario y de estar con todo lo que se pueda necesitar, llegado un caso de aumento exponencial de casos. ¿Cómo está el sistema sanitario de la provincia? El sistema hoy está bien, pero sí, la cantidad de casos que vamos teniendo diariamente nos sigue creciendo en forma exponencial. Entonces, ¿por qué? Si estuviéramos como hace 2 meses, nuestro sistema sanitario aguantaría prácticamente 2 semanas en donde la situación se desmadre. Ahora podemos aguantar 1 mes, 1 mes y medio, porque tenemos muchas más camas a todo nivel. Y hay un dato interesante para los que joroban con el tema de que en la provincia de Buenos Aires hay menos casos porque se testea menos. Fíjese que nosotros, hay un número que a nivel internacional se manejó en forma estable prácticamente en todos lados. El 5% de la gente que se enferma necesita una terapia intensiva. Nosotros en este momento tenemos 330 personas en terapia intensiva por COVID en toda la provincia de Buenos Aires, que es exactamente el 5% de 6.600 casos, que son los que tenemos. ¿Y cuántas camas disponibles tiene la provincia de Buenos Aires? Tenemos un 40% ocupado de camas, pero totales, por otras patologías. De COVID no pasa el 4% las camas ocupadas. Nos queda un 60%, un 60% de las camas de terapias intensivas. Tenemos más de 4.000 camas disponibles en este momento entre el sector público y privado. Tenemos en la provincia de Buenos Aires el 35% de ocupación en camas de cuidados intermedios y un 37% en las camas de generales. ¿Por qué hay matemáticos que están sosteniendo que en 2 semanas, en 15 días, podría colapsar el sistema sanitario por la demanda de camas? Y digo matemáticos de relieve, Jorge Aliaga, ex decano de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, por ejemplo. Digo, están sosteniendo con modelos matemáticos que en 2 semanas, a este ritmo de contagio, colapsa el sistema sanitario. ¿Viste sus estudios? ¿Te parecen razonables? Los estudios son razonables, pero como todos estos estudios y modelos matemáticos, trabajan sobre variables que no son ciertas, que son inciertas, ¿no? Entonces, ninguno puede ser exacto. Es decir, nosotros tenemos varias modelizaciones, trabajamos mucho con Aliaga, trabajamos mucho hoy de hecho volvemos a reunirnos con todos los grupos de expertos
con Willy Durán, bueno, una serie de matemáticos y expertos epidemiólogos, infectólogos, terapistas, que todas las semanas nos reunimos con ellos y se toman las decisiones en base científica, ¿no? A todas esas recomendaciones. En la provincia de Buenos Aires a nosotros nos está dando que si siguiera un ritmo exponencial como el que define Aliaga, nosotros tendríamos el sistema colapsado en más tiempo, nos está dando para mediados de julio. Por eso es necesario... ¿Para mediados de cuánto, perdón? De julio. De julio, o sea, en un mes y medio. Sí. Claro. En un mes y medio se colapsaría el sistema sanitario a este ritmo. Estaría al límite, ¿no? Estaría al límite. Ahora, si nosotros... pero hay distintas modelizaciones, algunas más benignas, otras... Si nosotros logramos ir modulando el ritmo de crecimiento de casos, eso no sucede. Y entonces, si logramos incluso disminuir la cantidad de casos, habremos generado el pico, porque el pico será ese punto máximo que alcanzó en este momento, y un pico bajo. Bien. Ayer se conoció, la última de mi parte, ayer se conoció una cifra que a mí me impactó, no sé si es relevante o le estoy dando más relevancia a la que corresponde, que es que en los últimos 10 días se multiplicaron por el 75% la demanda de camas en la Ciudad de Buenos Aires. Es decir, se multiplicó 75% la demanda de camas en Buenos Aires. ¿Es un dato relevante? ¿Es irrelevante? ¿Estamos viendo una foto vieja? Es un dato relevante, pero tenemos que pensar una cosa. En la Ciudad de Buenos Aires se puso muy al límite la cantidad de camas de los hospitales públicos porque recibieron masivamente a mucha de la gente que salieron de los barrios populares en donde hay gente que no tiene obra social. Bien. Pero la Ciudad de Buenos Aires tiene un sector privado muy grande, con una oferta de camas muy grande. Y eso es un colchón, porque eventualmente incluso se podrían utilizar para otra población que no fuera la que tiene obra social, pagando el Estado, ¿no es cierto?, los costos de una internación. Es decir, la Ciudad de Buenos Aires es la ciudad que tiene mayor cantidad de camas por habitantes lejos de todo el país. Son mayoritariamente privadas, ¿no? Pero esa reserva está. Daniel, muchas gracias por este contacto, por aclararnos, por ofrecer información. Te dejamos seguir trabajando, que me imagino que debe ser un ritmo feroz de no parar ni un segundo. Así que muchas gracias por este rato. No, gracias a ustedes. Tal vez. Buenos días. Daniel Goyán, ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, médico, pasando como todos los sanitaristas. expertos.